Bienvenidos sean todos ustedes, estimados estudiantes de tercero de bachillerato. Bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 1, cuyo tema es Mecánica 1, y los subtemas son la Tierra en el universo, modelos del universo. A veces nos resulta difícil saber si un cuerpo está en movimiento. Así que imagina que Ana y Berta están subidas y viajan dentro de un autobús, mientras sus amigos Carlos y Daniel les saludan desde la calle. Desde el punto de vista de Ana, Carlos parecerá moverse, en cambio Berta estará en reposo, pero para Daniel, Carlos permanece en reposo y Berta está en movimiento. Para saber si un cuerpo está en movimiento o no, y si lo está, determinar qué tipo de movimiento describe, necesitamos fijar un sistema de referencia. Por ejemplo, como podemos visualizar allí en la imagen, tenemos un sistema de referencia, pero este va a ser medido en metros. Podemos tener allí una secuencia de números y a una persona caminando en una calle cuyo sistema va a ser medirlo en metros. Allí podemos ver que desde el punto de su partida a la distancia recorrida tiene 2 metros. Descripción del movimiento. En el estudio de cualquier movimiento es necesario definir previamente las magnitudes trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Un sistema de referencia es un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj, respecto a los cuales describimos el movimiento de los cuerpos. La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. El movimiento se da cuando varía la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo que citábamos al inicio, tenemos la situación para poder analizar si un cuerpo está en movimiento o no. Así que imaginemos nuevamente a Ana y Berta que viajan en un autobús, mientras sus amigos Carlos y Daniel les saludan desde la calle. Como decíamos, desde el punto de vista de Ana, Carlos parecerá moverse, pero en cambio Berta estará en reposo. Pero para Daniel, Carlos permanece en reposo mientras Berta está en movimiento. Depende de cómo se vea cada uno de ellos, puede parecer que la otra persona está en movimiento o no. Pero en este caso, quienes se desplazaban en el bus se iban a desplazar de una manera más rápida que mientras las personas que estaban caminando. Y desde el punto de vista de cada uno de ellos, todos estarán en movimiento. Los que van en el bus o los que van caminando en la calle. Para saber si un cuerpo está en movimiento o no, y si lo está, determinar qué tipo de movimiento describe, necesitamos fijar un sistema de referencia, como ya lo habíamos indicado, que puede ser a través de un plano. Tenemos allí un vector de posición, denominado R, y arribita de ese vector tenemos una flecha. Vector que va del origen de coordenadas 0 al punto P, donde está el móvil. En general varía con el tiempo. Por ejemplo, R es igual a R por T. Ese es el vector posición. Ahora vamos a ver la trayectoria. ¿Qué será la trayectoria? Una curva descrita por los puntos por los que ha pasado el móvil. Por ejemplo, podemos ver allí varios puntos, ¿verdad?, por los cuales ha pasado el móvil. Esa es la trayectoria en la que se está movilizando. El vector desplazamiento delta R entre los puntos P sub 0 y P, con origen en P sub 0 y en extremo en P. Se calcula restando el valor de posición R, el vector de posición R sub 0. Como podemos ver allí, tenemos una trayectoria, ¿verdad?, los puntos P sub 0 y P, en donde va a ser calculado el vector de posición. Ecuación del movimiento. Describe la posición del móvil a lo largo del tiempo. Tenemos allí la
Fórmula. R, que viene a ser vector de posición, por T es igual a X por T por Y más Y por T por J, y todos aquellos llevan una flechita hacia la derecha. Como podemos ver aquí, fijamos un plano, ¿verdad? X, Y, en el cual vamos a tener el desplazamiento, la trayectoria, el movimiento. XT y X y YT, son ecuaciones paramétricas de la trayectoria. El vector de posición de un móvil es R por T es igual a 5TI menos 3T elevada a la 2 por J. Esta es la fórmula para calcular el vector de posición de un móvil. En unidades del sistema internacional. Determina A, la posición del móvil en los instantes. T igual a 2, S, y T igual a 5, S, punto y coma, B. El vector de desplazamiento entre los instantes, T igual a 2, S, y T igual a 5S, y su módulo C, la ecuación de la trayectoria, dibújala aproximadamente. Con los datos, R por T igual a 5TI menos 3T a la 2 por J en unidades del sistema internacional. Los vectores de posición se obtienen sustituyendo el valor correspondiente de T en la expresión de R por T. Allí vamos a hacer el cálculo de la fórmula reemplazando los datos que me dieron inicialmente. Para calcular el vector de desplazamiento entre los instantes T igual a 2S y YT igual a 5S, restamos los vectores de posición en esos instantes, con lo cual me va a quedar el resultado de la fórmula cuyo módulo es R, ¿verdad? Lo ponemos allí dentro de las barras, igual a raíz de 15m al cuadrado más por menos 63m al cuadrado. Esto es igual a 64,8 metros. Hallamos la ecuación de la trayectoria a partir de las ecuaciones paramétricas del movimiento. Ahora, con los datos obtenidos, tenemos que X es igual a 5T, Y igual a 3 por T elevada a la 2, T, que representa a X sobre 5, Y igual a menos 3X sobre 5 elevada a la 2, cuyo resultado me da menos 3X a la 2 sobre 25. Si graficamos esto dentro de un plano, como tenemos allí el eje X y el eje Y,
medido en metros, vamos a tener que la trayectoria es una parábola, graficando el resultado que hemos obtenido de la operación, como podemos visualizar allí dentro del plano. Ahora tenemos la velocidad, que puede ser vector velocidad media y el vector velocidad instantánea. Vector velocidad media es el cociente entre el vector desplazamiento delta r, que es igual a r menos r sub 0, y el intervalo de tiempo transcurrido, que es delta t, que esto es igual a t menos t sub 0. Reemplazando o poniendo aquellos datos tenemos la velocidad media, que es v sub m, esto es igual a delta r sobre delta t, y a su vez esto es igual a r menos r sub 0 sobre t menos t sub 0. Tenemos ahora la velocidad, vector velocidad instantánea. Es el vector al que tiende el vector velocidad media cuando el intervalo de tiempo transcurrido delta t tiende a 0. Delta t tiende a 0, ahí se puede dar el vector velocidad instantánea. Es decir, es la derivada del vector de la posición respecto al tiempo. Tenemos su fórmula, es la siguiente. V por t, esto es igual al límite, que delta t tiende a 0, y esto es igual a delta r sobre delta t, y a su vez dr sobre delta t. Cuando dentro de una fórmula me dice que tiende a 0, ¿verdad? El tiempo o lo que se me esté dando, eso quiere decir que hay que poner límite dentro de la fórmula, como tenemos allí límite delta t cuando tiende a 0. La Tierra en el universo, modelos del universo. El firmamento ha sido objeto de estudio por parte de los astrónomos desde la antigüedad. Su preocupación fue dar una explicación razonable al movimiento aparentemente errático de los cuerpos celestes y determinar nuestra posición en el universo. A continuación, repasaremos los diferentes modelos del universo que se defendieron a lo largo de la historia hasta llegar a Newton. Este repaso histórico nos permitirá comprender las etapas del método científico, es decir, el camino que se sigue en la ciencia hasta aceptar una nueva ley. Fueron los filósofos griegos quienes hicieron las primeras especulaciones sobre la estructura del universo. Aristóteles, dentro de los años 384 a 322 a.C., planteaba un modelo geocéntrico del universo, esto es, con la Tierra en su centro y los demás cuerpos celestes girando a su alrededor. Estos cuerpos debían de moverse por esferas transparentes con un movimiento circular uniforme que en la antigüedad se consideraba la forma más perfecta del movimiento. El astrónomo griego Ptolomeo, en el siglo II, propuso un modelo geocéntrico del universo, más perfeccionado que el de Aristóteles. El modelo ptolomaico, que el de Aristóteles, consideraba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares, o epiciclos, alrededor de unos puntos que a su vez giraban alrededor de la Tierra. Durante 14 siglos, hasta Copérnico, los astrónomos aceptaron las teorías ptolomaicas. Como podemos ver allí, está representado, ¿verdad?, que el Sol y todos los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Ahora tenemos el astrónomo polaco Copérnico. Dentro del año 1473 a 1543, inició una revolución en la astronomía con su teoría heliocéntrica. Este astrónomo propuso un modelo en la cual la Tierra giraba alrededor del Sol, como los demás planetas, y la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra mientras ésta estaba en movimiento. Copérnico todavía creía que los movimientos de los cuerpos del sistema solar eran circulares y conservó la idea de los epiciclos. Su
superpuestos a las órbitas descritas por los planetas alrededor del Sol. Como podemos ver, allí está representado, ¿verdad?, que la Tierra giraba alrededor del Sol como los demás planetas y la Luna daba vuelta alrededor de la Tierra mientras estaba en movimiento. De los filósofos griegos, el único que ideó un modelo heliocéntrico en el que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol fue Aristarco de Samos, hacia el año 280 a.C. Esta teoría no tuvo muchos seguidores, pues era común considerar la Tierra como el lugar más importante y el centro del universo. La visión actual del universo, la astronomía, que podemos llamar clásica, se ha ocupado desde los tiempos de la cultura griega de conocer cómo funciona el universo. Así, las teorías de Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, con todas las mejoras matemáticas del cálculo infinitesimal del siglo XIX, proporcionan datos de una precisión satisfactoria sobre el funcionamiento del universo dentro de lo que podríamos llamar corto plazo. El llamado corto plazo en lo referente al universo se puede considerar 50.000 años hacia el pasado o hacia el futuro. Así, podemos disponer de calendarios de eclipses, de pasos de cometas famosos dentro de este margen citado. El astrónomo inglés Edmund Halley pronosticó en 1705 que en el año 1758 el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra. Por ejemplo, las estrellas más lejanas de la Tierra que se han detectado son supernovas, algunas de las cuales están a 10.000 millones de años luz. Solamente podemos conocer su existencia cuando percibimos la luz procedente de la explosión estelar. Por lo tanto, todas las predicciones que hayamos hecho sobre el movimiento de las galaxias quedan inválidas, porque no hemos podido tener en cuenta la influencia de la citada estrella. Una supernova es una explosión estelar que tiene lugar al final de la vida
de algunas estrellas muy masivas. Gracias.